Ya, entonces vamos a hacer la revisión de las actividades que quedaron pendientes de la semana pasada. La actividad 1 era leer atentamente los siguientes refranes, memorizarlos y luego los debía tapar, ¿sí? Abajito debía anotar lo que recuerda en el recuadro de abajo y escriba brevemente qué quiere decir cada uno, ¿sí? Aquí habían 6 refranes que usted debía leer y memorizar. Luego de eso, aquí abajito en esta columna donde tenía que escribir los refranes que recordaba y al ladito lo que quería decir con sus palabras muy breves. El primero era más vale solo que mal acompañado. Y en realidad no había mucho que... Este refrán no es más bien explícito, ¿cierto? Más que implícito. O sea, no hay no hay mucho que explicar, sino que quizás pudieron haber ejemplificado algo, ¿sí? El siguiente era perro que ladra no muerde, que significa que una persona que habla mucho, discute mucho, se queja mucho o hace mucho ruido, no será una persona de acción, o sea, no cumplirá sus amenazas, ¿sí? El tercero, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? La experiencia brinda más conocimiento y sabiduría que la astucia o la inteligencia inherente a la persona, ¿cierto? El siguiente decía, el que ríe último ríe mejor. No cantar victoria antes de tiempo. También se emplea para aludir a la alegría que se siente al finalizar algo con éxito. Puede tener un sentido irónico al decirlo quien ha sido el primero en alcanzar algo que pretendía al mismo tiempo un rival, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas veces no valoramos adecuadamente las cosas cuando las tenemos y que solo detectamos su real valía cuando ya no es nuestra. Y el último era a caballo regalado no se le miran los dientes. Cuando se recibe un obsequio como regalo, no se debe de buscar defectos, aspectos negativos, ni criticar el mismo. Todo lo contrario, se debe recibir con buen agrado y agradecer por el gesto, ¿verdad? Estas definiciones yo las saqué de internet, o sea, lo que quería decir lo saqué de internet, pero es para darles una idea más o menos de lo que significaba cada uno de estos refranes, ¿sí? Por lo tanto, lo de usted tenía que hacerlo con sus propias palabras, así que si es parecido o en la esencia es la misma, está bien, ¿verdad? En la actividad 2 debía relacionar con una línea cada palabra con su color, y lo puse en mayúscula, el color correspondiente. Guíese por el color de la letra y no por lo que dice. Por lo tanto, el primero que dice cielo había que unirlo con la palabra que decía rojo. ¿Por qué? Porque esta palabra estaba con color azul, ¿cierto? O sea, yo sé que el cielo es azul, me tenía que guiar por los colores y no por lo que dice la palabra. Por lo tanto, el cielo iba con la palabra rojo, el sol iba con la palabra verde, palta iba con la palabra naranja, vinilo iba con la palabra azul, calabaza iba con la palabra amarillo y frutilla iba con la palabra negro, ¿cierto? Porque me voy guiando solo por los colores de las letras y no por lo que dice, ¿verdad? En la actividad 3 debías, sin mirar el ejercicio anterior, recordar qué palabra se asociaba con cada color y completar las frases. La primera era es naranja, y la que unimos con la palabra que era naranja era calabaza, ¿cierto? Luego decía el sol es amarillo, ¿cierto?
Aquí habían unas trampitas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí decía, él es verde. Y en realidad no era el artículo, no era el, sino que era la, porque era una palta, ¿verdad? La palta es verde, el vinilo es negro, el cielo es azul y aquí lo mismo, la frutilla es roja, ¿sí? En la actividad 3 debía escribir sobre alguna festividad que usted recuerde de su infancia, mencione la fecha aproximada de evento, las personas que se encontraban presentes, alguna anécdota que haya ocurrido ese día, etc. ¿Sí? Si ustedes quieren compartir ese recuerdo, lo pueden hacer a través de WhatsApp o simplemente también me pueden mandar sus respuestas por vía correo electrónico, ¿cierto? Y la última actividad era una sopa de letras en donde yo no les decía qué palabras debían encontrar, solamente les daba el concepto. O sea, les dije que tenían que encontrar 15 frutas, ¿sí? Y aquí estaban las 15 frutas. Era bien fácil porque estaban todas en horizontal. Piña, melón, mandarina, durazno, uvas, kiwi, frutilla, arándanos, pera, cereza, mango, manzana, sandía, plátano y papaya, ¿verdad? Bien, ahora les voy a mostrar un video que está relacionado con la clase que vamos a tener el día de hoy. Pongan mucha atención al siguiente video. Perdone, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Vale, un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Y mira, acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me sigue dando... Ya, y de paso nos traen dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que usted entre esto y luego lo de que tiene que bajar a mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega mi... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis, ¿eh? Por favor, A ver, por favor. No, que es que no, acuérdate es de que mí. yo voy primero con la... Discúlpeme, que no tengo yo. No, pero que vamos a hacer una cosa. Oiga, a ver. Lo que sí les pido es un poco de... ¿Eh? Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Como hablando se entiende la... Ya. Entonces, me gustaría que anotaran o lo dijeran en voz alta qué fue la dinámica que acabamos de ver. Pueden pausar el video y me gustaría saber si lo entendieron a la primera y de qué creen que se trata, ¿cierto? Se los voy a mostrar nuevamente, pongan atención. Perdone, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... no se preocupe que yo tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Vale, un segundo que estoy con la... no se preocupe, yo no... Y mira, acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me sigue dando... Ya, y de paso nos traen dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... yo no... Oye, que yo
tampoco tengo, vamos, que cuando acabes con la le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando. No, ningún problema. Si yo no. Pero un momento, es que usted entre esto y luego lo de que tiene que bajar a mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega Y cuando puedas me preparas a mí la. Sí, pero después de mi. Pero yo también quiero mis, ¿eh? Por favor, Vamos a ver, por favor. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Bueno, a ver. Lo que sí les pido es un poco de... ¿eh? Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Como hablando se entiende la... Ya. Entonces, de esto se trata la clase del día de hoy, ¿cierto? Me imagino ya que se dieron cuenta de lo que se trata, que es sobre la comunicación. Ya pasamos al bloque de comunicación, ¿cierto? La comunicación, ¿verdad? Este autor afirma que la comunicación es un intercambio de ideas, ¿verdad? Es un intercambio de vivencias, un intercambio de experiencias, aprendizajes, conocimiento, acontecimientos, ¿verdad? La comunicación también es preguntar para saber lo que deseo conocer, ¿cierto? Muchas interacciones comunicativas parten desde una pregunta, ¿cierto? Preguntar para saber lo que se desea conocer y conseguirlo por medio de una respuesta, ¿verdad? También puedo dar una orden para que una persona actúe o deje de actuar. También puedo invitar a realizar una acción de tal o cual manera, ¿cierto? Puedo manifestar mis sentimientos, indignación, sorpresa, enojo, satisfacción, ¿cierto? De eso se trata la comunicación. También tenemos formas de interacción, ¿cierto? Las formas de interacción corresponden a los comportamientos naturales en el lenguaje no verbal. Por ejemplo, en el caso de una conversación con una persona de mi misma edad, un compañero, una persona que yo conozca, ¿cierto? ¿Cómo va a ser mi lenguaje no verbal? Por ejemplo, mis movimientos corporales serán desinhibidos y espontáneos. El lenguaje visual será de atención, de interés y filial, ¿verdad? La expresión facial será amable, será cálida y afectiva. El contacto corporal de camaradería y cercanía, ¿cierto? Todas estas conductas son congruentes con una expresión verbal, siendo complementarias en todo momento, utilizando frases emotivas y lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo me estoy riendo y digo, qué triste lo que te pasó, pero me río, eso no es congruente, ¿verdad? Genera un choque de traspaso de información. Es un traspaso de información confuso para la otra persona que me está poniendo atención, ¿cierto? En el adulto mayor se puede observar un uso del lenguaje no verbal menos explícito, puesto que con frecuencia asumen una postura rígida acompañada de orientación lateral del cuerpo. La orientación lateral del cuerpo quiere decir con la orientación de que los brazos y los pies están más alejados de mi línea media, ¿sí? Predomina una distancia interpersonal con retraimiento, timidez, aislamiento y recato, lo que en ocasiones se puede interpretar como poco deseo de interactuar en grupo. En otras instancias prevalece un lenguaje no verbal que coincide con sus condiciones emocionales de la edad,
significando ternura, respeto, prudencia, comprensión y solidaridad.